La profe nos quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hacer nuestro repaso de historia universal. Vamos a presentar en primer lugar el material a trabajar. Ahí está. Correcto, este es el material que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, bueno, el tema tiene que ver fundamentalmente con la Guerra Fría. Tenemos un material ya trabajado, de alguna manera organizado en cuanto a todo esto. Pero vamos a incluir algunos temas que tienen que ver ya con el proceso de la desintegración de la Unión Soviética, como una suerte de spoiler, ¿no? Porque en realidad todavía no hemos llegado a esa temática, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajarlo. Tenemos dos maneras, ¿no? La clásica, de alguna manera presentar pues el material de manera general, y la otra es hacer un repaso. Entonces, para hacer el repaso del día de hoy, ¿ya? De manera general, lo que vamos a hacer es utilizar algo de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Tenemos nuestro Word, que sería como una suerte de pizarra, le pondríamos los márgenes, ahí está, y estableceríamos entonces nuestro tema, ¿no? Entonces, repaso, fundamentalmente, Guerra Fría, ¿correcto? Pregunta, ¿por qué se le llama Guerra Fría? ¿Por qué lleva el nombre de Guerra Fría? ¿Sí? Todo estaba frío en ese momento, ¿sí? Todo estaba tan frío como el corazón de ella cuando te dijo que te quiero como amigo. No, ¿no? Vamos, ¿por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque al final no hubo pues enfrentamiento directo entre las superpotencias, ¿no? Al final simplemente fue un periodo de gran tensión entre las superpotencias que habían emergido de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, lo que podemos hacer aquí, en el transcurso de la Guerra Fría, es establecer en primer lugar nuestra línea de tiempo, ¿ya? Entonces por aquí vamos a hacer en primer lugar nuestra línea de tiempo. Todo esto sería la Guerra Fría. ¿Cuándo se inició la Guerra Fría? Más o menos. ¿Con qué hechos se está iniciando la Guerra Fría? Vamos. Con la finalmente con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial ya podemos hablar de la Guerra Fría como tal. ¿Ok? Eh, Vamos a ponerle un colorcito. Sí, me parece bacán ese color. Ya. Entonces, todo esto se va a iniciar. Ya se inicia el año de. Por aquí le ponemos. Ajá. Resaltamos esto. Ponemos esto. 1945. ¿Ya? Entonces es el año en el cual se está iniciando la Guerra Fría. Listo. Así es. ¿Cuándo termina la Guerra Fría? A ver, se inicia en 1945. ¿Cuándo terminará la Guerra Fría? La Guerra Fría termina en 1991. Correcto. ¿Por qué termina el 91? ¿Por qué termina el 91 la Guerra Fría? Porque hacia los años de 1991 finalmente se va a dar la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, 1991 terminará con la desintegración, con el fin de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, en sí podemos establecer algunos acontecimientos, ¿ya? A ver, ¿qué acontecimientos entonces establecemos dentro de la Guerra Fría para analizarlos? Vamos a poner un contorno rojito, ¿ya? Ahí está. A ver, el año de 1947 ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Vamos. ¿Qué ocurre en 1900? El problema de Grecia, exacto, ¿no?
uno de los primeros problemas será el problema griego, ¿ya? La crisis griega, la guerra civil griega. Esa guerra civil, ¿ya? La guerra civil griega, y lo vamos a ampliar para que aquellos que lo están viendo el celular no se hagan problemas. Lo ampliamos, ahí está. Tenemos entonces la guerra civil griega de 1947. ¿Qué consecuencia trajo la guerra civil griega del año 47? ¿Qué consecuencia? ¿Recuerdas? El pronunciamiento de alguien. Alguien se pronuncia luego de la guerra civil griega. Se va a pronunciar el señor Truman, ¿no? Truman, exacto, ¿no? Truman entonces a partir de ese momento te dice que el mundo tiene que empezar a decidir si lo que quiere es comunismo o lo que quiere es desarrollo. Si lo que quiere es comunismo o lo que quiere es simplemente terminar, ¿no? Como un país en medio de una gran crisis. El comunismo solo trae crisis, ¿ya? Y así es, ¿no? Entonces yo, Estados Unidos, te vengo a traer la libertad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Me suena. Entonces la guerra civil griega nos llevó entonces al nacimiento. Podemos insertar aquí, ¿ya? Podemos insertar aquí, listo. Profe, ¿está armando el esquema? Sí, porque de esa manera también me prestas atención, ¿ya? Ya no armamos aquí, estamos haciendo un repaso. Entonces esto trae como consecuencia el nacimiento de la doctrina Truman. Entonces por eso que algunos dicen que prácticamente la doctrina, ¿no? Que la Guerra Fría se está iniciando hacia este año. Se está iniciando fundamentalmente hacia los años de 1947. No están alejados de la verdad. De alguna manera, la doctrina Truman nos ayuda a entender eso. Listo. Pero lo podríamos confundir, ¿no? Sí, profe, lo podemos confundir de repente con lo anterior. Ya. ¿Cómo se nos puede confundirlo? Simple. Entonces, cambio el color. ¿Ya? Un azulito. Listo. 1947, Guerra Civil Griega. Truman se pronuncia, es necesario entonces llevar a cabo la lucha contra el comunismo. ¿Ya? Entonces, le podemos agregar aquí el nacimiento de la doctrina Truman. Entonces, nos lleva a un discurso anticomunista. Por eso que San Marcos, cuando analiza este tema, dice que al final lo que estamos viendo es prácticamente la Guerra Fría como la lucha entre los comunistas y los anticomunistas. Y bueno, de alguna manera lo fue así, ¿sí? Una doctrina anticomunista. Mientras tanto, para dar impulso a esta doctrina anticomunista, lo que tenía que hacer en ese momento, entonces, Estados Unidos, era de alguna manera apoyar a los países, ¿ya? Apoyar a los países que podían jugar a su favor. A los países fundamentalmente de Europa Occidental. Había que recuperarlos económicamente. Pregunta, ¿cómo los va a recuperar económicamente? ¿Cómo recuperamos económicamente a los países de Europa Occidental? Por ejemplo, Inglaterra, Francia, España, la misma Turquía, Grecia. ¿No? ¿Recuerdas? A través de, por ejemplo, de la doctrina Truman, no, del plan Marshall. Exacto. Mediante el plan Marshall, entonces se impulsaba su proceso de reconstrucción. Uno. Más, necesitaba también recuperar económicamente a lo que era Japón. Y en el caso de Japón, ¿qué voy a aplicar?
El plan Dodge. Correcto. Pregunta, ¿le estoy regalando dinero? ¿Estados Unidos está regalando dinero que da miedo? ¿Sí? ¿Ese es su objetivo? ¿Regalar dinero? No, no. Son préstamos, son préstamos. Pregunta, ¿y si hay un préstamo? A ver si tu amigo te presta dinero, ¿te cobrará? ¿Sí? Te dirá, te presté 100 soles, me devuelves 100 soles. ¿Así será? No, no, habrá un interés de por medio. ¿Está bien? Sí. Se va a aplicar un interés mínimo, pero el objetivo es que de ahora en adelante los países de Europa Occidental le deben. Y como le deben a los Estados Unidos, entonces tienen que de alguna manera también someterse a alguna de las políticas norteamericanas. En la zona occidental se va a impulsar la creación, entonces, por ejemplo, de la creación de la OTAN. ¿Y la OTAN? ¿Y la OTAN? ¿Mm? Es el bloque ya militar de los países de Europa Occidental. Ese bloque militar que debe de funcionar ante cualquier posible ataque por parte de la Unión Soviética o de cualquiera de sus aliados, ¿no? Polonia, Hungría, Checoslovaquia, cualquiera de ellos, ¿no? Listo, ahí está tu plan Marshall. ¿Qué más? Además de ello, también vemos que por parte de Estados Unidos se va a crear algo que se llama la CIA. ¿Y qué es la CIA, profe? La Central de Inteligencia Americana, cuyo objetivo es tener vigilancia sobre aquellos países ya que están del lado pues del lado de Estados Unidos, pero que podrían ir al otro lado, ¿no? Que se podían ir al bando soviético. Profe, la CIA, sí, la CIA. ¿Ok? ¿Ya? Entonces ahí tenemos. Y se me está olvidando algo más. Interior de los Estados Unidos, pregunta, ¿qué hacemos con aquellos que parecieran de alguna manera que son pues medio comunistas, ¿no? Visten de manera desfachatada, hablan sobre feminismo, hablan algunos sobre igualdad, algunos son hasta animalistas, hablan de los derechos de los animales. ¿Qué hay que hacer con ellos? No, eso es comunismo, eso es comunismo. Hay que perseguirlos, ¿no? A través de la llamado macartismo. ¿Ya? Se aplicó entonces con ellos el macartismo. ¿Qué es el macartismo? La cacería de brujas, ¿no? Entonces, alguien por ahí decía, ¿no? Los derechos fundamentales, todos somos iguales. Comunista, comunista. ¿Sí? ¿Ya? No se puede imponerla, ¿no? El poder simplemente porque tú tienes mayor poder económico, porque tienes mayor acceso de alguna manera. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. No, comunista, comunista, ¿no? Hay que darle voz a aquellos que no tienen voz. Comunista, comunista, comunista. No, no, no. ¿Cómo vas a decir eso, no? ¿Sí? Oye, pero realmente la Unión Soviética está haciendo algunas cosas bien. Ah, comunista. No, eso es comunista. ¿Cómo vas a reconocerle cosas positivas a la Unión Soviética? No, de ninguna manera. Eso es fomentar el comunismo. ¿Está bien? A la cárcel. Para que veas lo democráticos que eran. Profe, me parece conocido, ¿no? Profe, pero ¿y si de repente el norteamericano decía, no, hay que dar el golpe de Estado? Ah, no, eso sí puede ser. Puede ser. Para defendernos del comunismo, el golpe de Estado puede darse. No hay ningún problema. Eso es ser demócrata. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, por su lado, por su lado, aquí, ¿no? Los países de Europa Occidental, ¿ya? También se organizaban. Por ejemplo, en el caso de Europa, por aquí, Europa, organizaba algo que se llama la Comunidad Económica Europea. Y al final era simplemente poder establecer mayores lazos comerciales
entre los países que estaban en ese proceso en la recuperación económica. ¿Ya? A eso se llama la Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Todo esto nació en la Conferencia de Roma. Uh-huh. Conferencia de Roma. Ahí está. ¿Quién va a tomar liderazgo de esa Comunidad Económica Europea? Lo va a hacer Alemania. ¿Qué Alemania, profe? La RFA, la República Federal Alemana. A la par también nacía, por ejemplo, el Pacto de Bagdad. El profesor no me dijo, ya, ahora te estoy diciendo. ¿Y qué es el Pacto de Bagdad, profe? Es una alianza militar de los países en la zona del Cercano y el Medio Oriente en favor de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, bloque militar. ¿Está bien? ¿De qué países, profe? De países asiáticos. En Asia. En Asia. ¿En qué parte de Asia, profe? En el Cercano Oriente, más que nada. ¿Ya? Países, bloque militar árabe. Árabe. Profe, pero me está diciendo entonces que hay un bloque militar árabe que está a favor de los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos empezaba a tener apoyo en esa región también. El objetivo era acercar a la Unión Soviética. También van a ser la SEATO. ¿Y qué es la SEATO, profe? Es otro bloque militar, pero de los países del sudeste asiático. Sudeste asiático. Ajá. Profe, entonces en el sudeste asiático, Japón y esos otros países también están apoyando en ese momento a Estados Unidos, claro. ¿Ya? Entonces ese es el bloque en la zona del sudeste asiático. Profe, entonces la Guerra Fría ya no solamente es en Europa, ¿no? Claro, no es solamente Europa, es también al otro lado. Pregunta, frente a esta propuesta que es de alguna manera la doctrina Truman, ¿va a haber una respuesta por parte de la Unión Soviética o no? Ah, claro, tiene que haber respuesta, ¿no? No se pueden quedar ahí nomás, ¿no? Profe, entonces también respondieron, pues. Y ahí tenemos versus, ¿ya? Versus. Ajá. Mi hermano como me molesta dice que yo no sé Office, ¿no? Ya me han dicho ya. Profe, ¿qué va a hacer entonces aquí? Contorno de forma sin contorno. Listo. Se acabó. Profe, que ya, con eso es suficiente, De pasada aprendes un poco de Word. Entonces, versus. Si aquí nacía la doctrina Truman, al otro lado entonces, para contrarrestar lo que es esta propuesta de la doctrina Truman, nace entonces la doctrina roja, pues, ¿no? Profe, ¿qué doctrina roja en ese momento? Eh, la doctrina Janov, ¿no? Janov. Entonces, a ver, voy a acomodar esto aquí, por aquí. Entonces ponemos aquí versus, al otro lado, se organiza la doctrina Janov. Y la doctrina Janov es impulsada fundamentalmente por aquellos países que de alguna manera entendían que se estaba atacando a la Unión Soviética y la Unión Soviética debía de responder. ¿Ok? Ponemos aquí en rojito y todo esto. Doctrina Janov. Ahora, esta doctrina Janov, ¿no? Agregar el diccionario. Lo que va a hacer es entonces responder a estas propuestas, ¿no? A estos cambios que se están dando. Entonces, por aquí, nuevamente tenemos. Uh-huh, uh-huh, y por aquí tenemos sus propuestas. ¿Qué propuestas nos va a dar la doctrina Janov?
hacia dónde apunta esa doctrina del diálogo. Bueno, frente al Plan Marshall, que era el plan para la reconstrucción de los países de Europa Occidental, entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Ponen el plan. ¿Qué plan? ¿Cómo se llama ese plan? El plan Molotov. Pregunta, ¿pero en el plan Molotov se aplica de la misma manera que el plan Marshall o no? ¿Tiene la misma estructura? No. En el caso del plan Marshall, lo que encontramos fundamentalmente es ese apoyo a una economía de libre mercado. En cambio, en el plan Molotov, lo que se busca es dar impulso a una suerte de política fundamentalmente estatista, ¿no? ¿Ya? Estatista. Profe, estatismo, claro, estatismo. Profe, y el libre comercio, el libre mercado y todo ello, no tanto ello. Profe, esta gente me imagino que tenía su lápiz al costado. No sé, ya no sé. Ya. Entonces, ahí está el plan Molotov. Segundo, además del plan Molotov, se va a crear la llamada Comecon. La Comecon es la creación de un mercado común. ¿Para qué, profe? Autoayudarse entre los países de Europa Oriental. Más que romper barreras arancelarias, era la asistencia entre esos países. Si alguien la pasaba mal, con falta de productos agrícolas, por ejemplo, entonces el otro lo ayudaba. Y así, entre todos ellos, se ayudaba. ¿Qué más? También se va a crear la Cominfor. La Cominfor, profe, realmente estamos hablando de un órgano de propaganda. ¿Propaganda de qué, profe? Propaganda del comunismo. ¿Sí? El objetivo es difundir el comunismo, que otros países se vayan plegando al comunismo. Por ejemplo, tenían alianzas con diferentes partidos comunistas en el mundo, ¿ya? A tal punto que habían los hijos de estos líderes comunistas podían ir tranquilamente a estudiar pues a la Unión Soviética, ¿no? Hacían sus doctorados, sus maestrías por allá. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Como parte de su propaganda. ¿Qué más? Tenemos la creación del Pacto de Varsovia. ¿El Pacto de Varsovia es un pacto económico o militar? ¿El Pacto de Varsovia es un pacto económico o militar? ¿Qué es? Es un pacto militar. Es un pacto militar como respuesta a lo que es la creación de la OTAN, ¿no? Entonces, como respuesta a ello, nace el Pacto de Varsovia. ¿Correcto? Ahora, en el caso de la Unión Soviética, y así algunos de repente de izquierda se molesten, digan, ¿no? ¿Cómo es posible que el profesor esté atacando a la gente de izquierda? En realidad, la Unión Soviética lo que va a tener fundamentalmente son países satélites. Estados Unidos también lo va a hacer, ¿ya? Pero la Unión Soviética, ¿ya? La Unión Soviética tiene países satélites. ¿Qué es eso, profe, de países satélites? Y en la realidad, detrás de las decisiones que asuman estos países, en realidad está la Unión Soviética. Tienen que consultar a la Unión Soviética primero. ¿Puedo hacer esto? Y si la Unión Soviética le dice sí, entonces recién lo hace. Y si dice no, profe, no lo pueden hacer. ¿Ya? Esa es la característica de estos llamados países satélites. ¿Ok? Ejemplo, profe, ¿quién será un país satélite de la Unión Soviética? País satélite de la Unión Soviética será en su momento los países de Europa Oriental. ¿Ya? Los países de Europa Oriental son países satélites. ¿Cómo quiénes? Como por ejemplo Hungría, por ejemplo Checoslovaquia, por ejemplo
la RDA, la República Democrática Alemana, coma, etcétera. ¿Ya? En fin. Entonces, profe, hay un conjunto de países que son países colonia, claro, o países, digo, satélites, sí. ¿Ya? Profe, pero entonces todo lo tiene que consultar a la Unión Soviética, sí. No pueden, así nomás, tomar decisiones si no hay consulta a la Unión Soviética. Profe, ahí está, pues. Ese es el problema en los regímenes comunistas, profe. Ahí se establece una suerte piramidal y de alguna manera hay alguien que decide por los otros. La pregunta es, ¿en el otro lado tú crees que es muy diferente? ¿Tú crees que por ahí algún país como, por ejemplo, Perú, se puede mandar así nomás sin autorización de Estados Unidos? Tampoco, ¿no? Profe, entonces también somos satélites. También eres satélite. También eres satélite. Así es simple. ¿Ya? No, profe, eso solamente es práctica de los comunistas, profe. Usted está hablando mal de nuestra democracia. Ya. Para que entiendas dónde está, ¿no? Ahora, hay países que rompen con este escenario. Y esos países que rompen con este escenario están dentro de aquellos que están llevando a cabo entonces el proceso de la llamada descolonización. ¿Ya? Entonces, otro punto interesante aquí es hablar de la descolonización. También lo hemos visto el tema. Descolonización. La pregunta, ¿esa descolonización dónde? ¿Dónde se está dando el proceso de la descolonización fundamentalmente? ¿Sí? ¿En América se está dando esa descolonización? En África, profesor. En África y en Asia. Ahí está. Eran los continentes que principalmente habían pagado los platos rotos en el proceso del colonialismo, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos están logrando su descolonización. Listo. Ahora, continuemos. En el caso de este proceso de la descolonización, es producto de que toda la población entonces de ahora en adelante va a asumir el control de sus diferentes países. No. Entonces, ¿por qué se da este proceso de descolonización? Hay cansancio, la gente está reclamando de alguna manera esta suerte de libertades, ¿ya? Profesos comunismo, ¿cómo van a pedir libertades? Piden por lo menos, hay un trato hasta cierto punto igualitario, ¿ya? Entre lo que es un colono y lo que es pues aquí un nativo, ¿no? Un poblador nativo ya sea de África o de Asia. Finalmente entonces, esto lo van a ir canalizando a través de sus burguesías, que entienden que es necesario romper ese dominio colonial. Entonces estamos hablando de movimientos nacionalistas, ¿ya? Son movimientos nacionalistas. No, profe, esto es comunismo, profe. No, no, esto es nacionalismo. ¿Ya? Movimientos nacionalistas que están naciendo tanto en África como en Asia. Punto. Están a favor del principio de autodeterminación. ¿Y qué es el principio de autodeterminación? También lo dijimos en la clase pasada. ¿Qué es un principio de autodeterminación? ¿Qué me dice? El principio de autodeterminación lo que me dice es que cada país debe establecer las medidas de cómo se va a gobernar, cómo se va a organizar. ¿Ya? Por ejemplo, hay elecciones en India. Pregunta, ¿puede entrar a Inglaterra a decir, ¿no están bien esas elecciones? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser así? Hay elecciones en India y en India dicen, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con los resultados, ¿no? Quiero que cuenten nuevamente los votos, quiero impugnar actas, quiero, no sé, pues, que me hagan una auditoría, en fin, ¿no? Grito fraude por todos lados. Pregunta,
¿Puede intervenir Inglaterra? No, no puede intervenir. ¿Por qué, profe? Porque ese Estado tiene sus organismos electorales y sus organismos electorales son los que toman la última palabra. Es cierto, necesitan establecer estándares internacionales bajo los cuales hayan llevado a cabo su proceso electoral. Por eso que necesitan de alguna manera pues que hay veedores, todo ello. Pero quien decide finalmente es su Estado. ¿Ya? No, profe, es que eso es fraude. No, se llama principio de autodeterminación. ¿Ya? Entonces, estos países dicen, ¿no? Entonces dicen, ¿quiénes deben elegir a nuestras autoridades? Nosotros. ¿Quiénes deben establecer las leyes? Nosotros. ¿Quiénes deben establecer cómo se va a gobernar? Nosotros. Siempre y cuando no vaya en contra de los derechos fundamentales. ¿Por quién está defendiendo eso de los derechos fundamentales? La ONU. Sí, hay un apoyo inclusive, apoyo de la ONU, ¿ya? De la ONU a este proceso de la descolonización. Pues están hablando de derechos fundamentales, claro. Están hablando de igualdad los de la ONU, claro. Comunismo. Ahí está, profe, comunismo en la ONU. Los de la ONU son comunistas. Este, profe, que está hablando. Rojo. Todo el mundo es rojo. Todo. Ya, en realidad, la Tierra es el planeta rojo. Ya, Marte no lo es. La Tierra es roja. Ya, ya. Entonces, ahí está la ONU, ¿no? Ahora, ¿por qué la ONU apoya este proceso de la llamada descolonización? Lo hace porque la ONU entiende que, bueno, bajo el liderazgo principalmente de Estados Unidos y de la Unión Soviética, entiende que con el retroceso colonial, fundamentalmente de Inglaterra y Francia, entonces muchos de estos países que se van a independizar van a tener que buscar apoyo y estarían entonces libres para poder convertirse en satélites, países dependientes, ya sea de Estados Unidos o de la Unión Soviética. En pocas palabras, como dirían, no es amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? A lo que están buscando. ¿Qué más? También de alguna manera es importante el debilitamiento de las potencias coloniales luego de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta, ¿cuáles serán esas potencias coloniales? ¿Quiénes son los que van a perder en este proceso? Francia, ¿Quiénes? Inglaterra. Francia e Inglaterra. ¿Ya? Francia e Inglaterra. Listo. Entonces ahí tenemos estos movimientos. En el mismo Asia y África es interesante esta suerte de lucha. Ya tenemos una lucha contra la discriminación, la lucha contra el racismo, la lucha contra el apartheid. ¿Ya? ¿Qué es esto, profe? ¿Discriminación? ¿Qué es eso de discriminación, profe? Claro, una persona simplemente por su coloración de piel, por su origen económico, entonces lo discrimino, pues. Lo discrimino, ¿no? Entonces, no, ¿cómo va a ser mi igual? No te pases, ¿no? Mira dónde vivo yo, mira dónde vive él, no te pases, o sea, no hay, no hay comparación, ¿no? ¿Ya? Profe, está hablando de Asia, ¿no? Estoy hablando de Asia, ¿ya? Estoy hablando de Asia, ¿no? Se imaginen, mira su apellido, no te pases, ¿ya? Mira, vive en una invasión. ¿Cómo va a ser igual? Él no ha nacido para decidir, él ha nacido para ser gobernado. Entonces, esto se hace cada vez más visible, pues, ¿no?
¿Ya? Se hace más visible que ese discurso son inadecuados. Son inadecuados. ¿Ya? 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 Entonces, en aquel momento hay esa lucha, ¿no? Entonces, que poco a poco se va a ir haciendo sentir en el mismo Estados Unidos, ¿ah? Porque esto también se va a sentir en Estados Unidos, claro. ¿A partir de qué, profe? A partir, por ejemplo, de lo que va a ser el movimiento, los movimientos afro, ¿no? El llamado Black Power, ¿no? El poder negro, ¿no? Ahora, en este proceso de la descolonización, ¿ya? En este proceso de la descolonización, encontramos entonces algunos casos en especial. ¿Qué casos en especial encontramos? ¿Cuál era el caso más impactante que habías visto la semana pasada? Vamos, ¿ya? La Revolución Pacífica. Vamos, vamos. ¿Cuál sería? Profe, eso es India, pues, profe, claro. El señor Mohandas Gandhi, India. Ahí está. Con el señor Mohandas Gandhi. Gandhi, como te dije, es abogado de profesión. Gandhi va a dar impulso en India a la llamada resistencia pacífica, ¿ya? Alias el chancletero. Ya, ya. Ya. Entonces iba a dar nacimiento entonces en India, ya, a la llamada revolución pacífica. O también la llamada resistencia pacífica, ¿no? ¿Ya? O también le llaman el proceso de la no cooperación. No cooperación. Ahí está. ¿Ya? Entonces, este es el caso de Mahatma Gandhi. Pero para llevar a cabo ese tipo de movimiento en la cual pues tú resistas, prácticamente asumas que el otro está mal, tú estás bien y bueno, no vas a responder, hay que de alguna manera tener pues una gran incidencia en la población, ¿no? No es fácil, no es fácil, ¿no? ¿Sí? Imagínate que tú lleves a cabo un movimiento tipo Gandhi, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que te golpeen, no haces nada, ¿no? Te llevan preso, no haces nada, ellos están mal, yo estoy bien, ¿sí? Normal. Profe, yo no lo puedo soportar, ya. Y si golpean a tu madre de repente, no haces nada, él está mal. Así sería. No, profe, me desgracio, profe. No, no. Ahí es otra cosa. Y eso va a ocurrir en los otros países, pues. Ejemplo de ello, Argelia. En Argelia tenemos un señor que se llama Ben Beya Mohamed. Al señor Ben Beya Mohamed. ¿Sí? Y en el caso de Argelia, a diferencia de lo que habíamos tenido en el caso de India, aquí lo que tenemos es una guerrilla nacionalista. La guerrilla argelina, ¿correcto? Argelia era colonia de quién? Vamos, Argelia era colonia de quién? De Francia, ¿no? Era la gran colonia de Francia. Pregunta, ¿fue fácil así nomás? Los argelinos formaron su guerrilla y el Estado francés finalmente dijo, está bien, les doy su independencia. No, los latifundistas en ese momento franceses en Argelia respondieron y le dijeron, no, a esta gente hay que matarlos, hay que masacrarlos. Es la única manera. Esta gente no se les pregunta, a esta gente se les gobierna. Y si es que no, el gobierno francés no va a hacer nada, nosotros los agarramos a palazo con clavo, no importa, porque así nosotros vamos a responder y vamos a salvar la democracia. ¿Ya? Y pasó, pues así nació la organización Arma Secreta, ¿no? Que era un grupo facho, ¿no? Fascistoide. Pero no son los únicos casos. Tenemos el caso también de Indochina.
Indochina, profe. Profe, pero en el caso de Indochina, aquí tenemos un señor que se llama así, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh no, ya, Ho Chi Minh. ¿Ya? Y él sí era comunista. ¿Ya? Él sí era comunista. Entonces, profe, ¿qué pasó con Ho Chi Minh en Indochina? También formó su guerrilla, la guerrilla nacionalista, que eso fue lo usual que ocurrió en estos países. Y aquí tenemos, por ejemplo, al llamado Viet Minh, la guerrilla del Viet Minh. ¿Ok? Lograron liberarse del dominio francés, inicialmente del dominio japonés, y bueno, finalmente Indochina va a ser dividido. División de Indochina. ¿Ya? Una vez que lograron su independencia, los dividieron. ¿Ya? Viet Minh, Viet Minh, así se llama el grupo. ¿Ya? Entonces, se va a dividir, pues, se va a dividir. Y la división va a ser en tres países: Laos, Camboya y Vietnam. Vietnam, además, será dividido en Vietnam del Norte, ¿ya? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Así estarán divididos por el paralelo 38. ¿Ok? ¿Ya? Y sobre el caso de Vietnam, ahí es donde vamos a tener entonces otro enfrentamiento. ¿Está bien? Así entonces estaba dividido Vietnam. Pregunta, ¿qué va a pasar con estos países que se están independizando? ¿Al final se plegaron así fácilmente a los Estados Unidos? ¿Se plegaron fácilmente a la Unión Soviética? No, no. Podía ocurrir algún problema. ¿Cuál era el problema? Que al final, si se hacía aliado de Estados Unidos, tuviera problemas con la Unión Soviética. Si se hacía aliado de la Unión Soviética, tuviera problemas con Estados Unidos. Entonces, no. Entonces todos ellos dijeron, no, no, no nos conviene esto. Mejor hagamos algo mejor. Entonces nos vamos a convertir en otro grupo. Si esta es una lucha entre comunistas y los capitalistas, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nosotros preferimos entonces formar el grupo de los países NOAL. ¿Y qué es eso de los países NOAL? Los países no alineados, ni con la Unión Soviética, ni con los Estados Unidos. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos casos, ¿ah? Hay más casos, Argel, el caso del Congo, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, tenemos entonces esto. Ahora, pero estamos soslayando y por eso estoy dejando un espacio arriba. Otros hechos que también están aconteciendo y que son importantes. Por ejemplo, en 1949 se ha dado el nacimiento de la República Popular China. ¿Ya? República Popular China. Pregunta, ¿qué fase es de la Revolución China? ¿La fase socialista? ¿La fase nacionalista? ¿Qué fase es? ¿Qué fase es? La fase socialista, ¿no? ¿Cómo se llama su líder? Su líder se llama Mao Zedong. ¿Correcto? Ahí está, fase socialista. Listo, entonces tenemos a Mao Zedong. ¿Ok? Listo. Profe, otros acontecimientos. No, eso como lo más importante para esta parte. Otro acontecimiento. Otro acontecimiento interesante es 1950. 1953. ¿Qué ocurrió entre 1950 y 53? ¿Lo ves en el Perú? Claro, la guerra del K-pop. ¿Sí? La guerra de Corea.
Exacto, ¿no? ¿Sí? La guerra de Corea. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Escalera al cielo, exacto, escalera al cielo. Ya, ya, ya. Mi nombre es Samsung. Correcto, correcto. Ya, ya. Entonces, ahí está. 1950 al 53. ¿Qué es, profe? Esto es eh, esto es entonces el primer conflicto de la Guerra Fría. ¿No? El primer conflicto de la Guerra Fría, la Guerra de Corea. Continuemos. En 1953 muere el señor Stalin. Y a la muerte de Stalin asumirá el poder un señor que se llama Nikita Khrushchev. Y Khrushchev va a cambiar el escenario de esta Guerra Fría. Otro hecho para relacionarlo, 1959, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es una revolución comunista, ¿sí o no? ¿Sí? ¿La Revolución Comunista? Vamos. ¿La Revolución Cubana, la Revolución Comunista? No. Es una revolución nacionalista. ¿Ya? Nacionalista. No, profe, pero eso es comunismo, es nacionalista. Pero van a haber cambios. Ah, van a haber cambios. Eso es otra cosa. ¿Ya? Esa es otra cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí los cambios. Vamos a poner aquí a la Unión Soviética. ¿Ya? Vamos a poner aquí la URSS. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué cambios van a haber en la Unión Soviética? Lo voy a poner aquí. Seguro que ya empezar a criticar a la Unión Soviética. No, no, no. El objetivo es hacer historia, entender qué está pasando. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en la Unión Soviética? A ver, ya, no sé, profe rojo. Entonces, en la Unión Soviética, a ver, vamos aquí a poner por partes, vamos por etapas. Primero llegará al poder un señor que se llama Nikita Khrushchev. ¿Está bien? Nikita Khrushchev. ¿Listo? Ahí está. Khrushchev gobernará de 1955 aproximadamente hasta 1970. Ese es el gobierno de Nikita Khrushchev. ¿Está bien? Ya, ahí está, Nikita Khrushchev. Luego de Khrushchev, la vamos a poner con otro color, ya, mucho rojo. Ya, ahí está, listo, ¿no? Mucho rojo. Ya, listo. ¿No? Sí, listo. Ya tenemos a Nikita Khrushchev. ¿Ok? Luego de Khrushchev tenemos en el gobierno de la Unión Soviética a un señor que se llama Leonid Brezhnev. ¿Ya? Leonid Brezhnev. Brezhnev de 1970 hacia los años de 1980. ¿Sí? Luego de Brezhnev, llegará al poder un señor que se llama Andropov. ¿Ya? Yuri Andropov. Ajá. Y Andropov será de 1980, si no estoy mal, hasta el 83. Sí, después de eso viene toda una troika, un conjunto de problemas dentro de la Unión Soviética. El problema es que todos llegaban al gobierno ya de la promoción de Kuczynski, ¿no? Más o menos así. Entonces llegaban solamente para el final de sus días, ¿no? Ya. Hasta que finalmente eligieron a un joven. ¿Quién, profe, era ese joven?
Ese joven se llama Mikhail Gorbachev. ¿Ya? Llegará al poder entonces el señor Mikhail Gorbachev. Profe, Gorbachev entonces joven, claro, 65 años. No, profe, a los 65 años ya la gente se está vacunando ya. Sí, pero para la Unión Soviética es joven. ¿Ya? Imagínate los años a los cuales se habían asumido los anteriores, ¿no? Andropov y todo eso. Entonces, 85 y él estará hasta el 91, hasta la desintegración de la Unión Soviética. Ya, profe. Entonces ahí tenemos a la voz. A ver, vamos por partes, como diría mi amigo que trae el Rapid. Vamos por partes, ¿no? Ya. Profe, eso es xenofobia. No, no es xenofobia, es tratar de entender qué pasa. Ya, ¿qué pasó? Ya. A ver, Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev hay un montón de cosas. Nikita Khrushchev es el que plantea la coexistencia pacífica. ¿Y qué es eso, profe? La coexistencia pacífica. Bueno, lo que le dice Nikita Khrushchev a la Unión Soviética es: no tenemos por qué destruirnos mutuamente. Los dos podemos coexistir. ¿Ya? Los dos podemos ser buenos amigos. ¿Ya? No te preocupes. Pero para China esto es traición, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces esa convocatoria a la coexistencia pacífica también nos lleva a otro suceso, que es la ruptura ideológica, la ruptura con China. ¿Está bien? La China de Mao Zedong rompe en ese momento con la Unión Soviética. ¿Está bien? Uno. Segundo, durante el gobierno de Nikita Khrushchev se da la orden, el apoyo a la RDA, a la República Democrática Alemana, para llevar a cabo la construcción del muro de Berlín. Ahí está, uno de los símbolos de esta Guerra Fría. ¿Por qué construir el muro de Berlín? ¿Por qué? ¿Por qué construir el muro de Berlín? ¿Sí? Sí, pe profe, lo que pasa es que antes estaba con estera nomás, pe profe. Usted no sabe, hace frío. No, no era por eso. Ya. Sino que el problema es que la gente estaba fugando pues a Occidente, ¿no? Fundamentalmente la fuga de talentos, claro, la fuga de profesionales. Lo abandonaban todo con el objetivo de obtener mejores ingresos hacia la zona occidental. Y eso ya te había señalado, ¿no? Era como si el Perú te diera de todo, te diera estudios, te diera casa, te diera pues un trabajo en el Estado, todo lo que tú quieras. Y al final te señala que tienes que trabajar para el Estado, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, ¿cuánto sería? 10 años, ¿ya? 10 años. Pero no de manera gratuita, se te va a pagar. Pero si en ese momento Chile te dice: oye, yo te contrato y te voy a pagar, a ver, ¿cuánto está pagando el Perú? 4.500 soles mensuales. Yo te pago $45.000 mensuales. ¿Qué haces? ¿Sí? ¡Viva Chile! Fuga, ¿cierto? Entonces, eso también pasó aquí, ¿no? Entonces, buscando mayores oportunidades, la gente empezó a fugar. Y el muro de Berlín fue con el objetivo de poder parar un poco ese proceso migratorio. Ahora, durante el gobierno de Khrushchev también se da el gran impulso, ¿ya? El gran impulso de la carrera espacial. De la carrera espacial.
es aquí donde se va a lanzar el llamado Sputnik. ¿Eh? El Sputnik 1, el lanzamiento del primer satélite artificial al espacio. El Sputnik 2, el lanzamiento del primer ser vivo al espacio, una perrita que se llamó Laika, que sobrevivió, ¿no? En el espacio, pero que al regreso sí tuvo problemas y regresó pues como una oferta del KFC, algo así. Ya. Entonces, ahí está, impulsa la carrera espacial. ¿Qué más, profe? Bueno, eso es Khrushchev, ¿no? Eso es Khrushchev. Ahora, a la par, eh, durante este gobierno de Khrushchev, ¿ya? ¿Qué está pasando al otro lado? Al otro lado también, bueno, al otro lado no podemos poner todos los presidentes, vamos a poner los principales simplemente. Vamos entonces al otro lado. Vamos entonces a tu país favorito, pues, ¿no? ¿Qué país favorito, profe? USA. Vamos a ver el caso de Estados Unidos. Uh-huh. Ahí está. Estados Unidos. Vamos a ponerle un colorcito. Rojo no, de ninguna manera, claro. Claro, rojo no, profe. Ahí está. USA. Uh-huh. Listo. Entonces, vamos a poner algunos presidentes. De la misma manera. ¿Qué presidentes, profe? Estamos completando nuestro cuadrito, ¿no? Profe, pero estamos haciendo más cosas que habíamos hecho en el cuadro anterior. Sí, el objetivo es resolver nuestro material del día de hoy. Y bueno, voy dando algunos nombres más, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, como presidente de los Estados Unidos, a un señor que se llama Eisenhower, el general, ¿no? Eisenhower. Ajá. Profe, ¿quién es Eisenhower? Te decía el general porque él ha sido el héroe de la, ¿cómo se llama? O el que dirigió el llamado desembarco en Normandía. ¿Sí? Ahí está, Estados Unidos. Vamos a dejar un espacio para ver algunos hechos que los van a relacionar. Ahí está Eisenhower. Luego de Eisenhower, profe, otro presidente importante. Claro, el novio, bueno, el no novio, ¿no? El amigo con derechos de la señorita Marilyn Monroe, ¿no? El señor John F. Kennedy. ¿Ya? John F. Kennedy. Uh-huh. Kennedy. Listo. Ahí está. Entonces tenemos ahí a Kennedy también. ¿Listo? Ahí está. John F. Kennedy. Profe, luego de Kennedy, ya, el otro personaje será Lyndon Johnson. Claro, ¿no? El otro personaje interesante también aquí es la participación de Lyndon Johnson. Ya, entonces por aquí tenemos a Lyndon Johnson. Ajá, ahí está. Lyndon Johnson. Listo. Luego de él tenemos, Johnson se comparte aquí con el gobierno de el señor Nixon, claro, se comparte de alguna manera con el gobierno de Richard Nixon, de que el 70 ya. Richard Nixon. Y de ahí volamos hasta el gobierno de el señor de que el 80, ¿ya? De que el 80, el gobierno de Reagan, del señor Ronald Reagan, ¿ya? Ronald Reagan.
Joe Biden será el presidente, si no estoy mal, de 1980, ¿ya? 1980 a 1988. ¿Qué quiere decir? Está en la última parte ya de la Guerra Fría. Profe, pero no lo terminó, claro, ¿no? No lo termina, ¿no? Porque la Guerra Fría termina en el 91. Entonces, ¿quién ingresa luego de él? Un señor que se llama George Bush, padre. ¿Ya? Ahí ingresa entonces el presidente George Bush. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí están los presidentes norteamericanos. La gran mayoría de estos presidentes gobiernan por 8 años. ¿Qué quiere decir? Su primer mandato 4 años, el segundo mandato 4 años. Pero la gran mayoría sale reelegido. Son pocos los que no salen reelegidos. Y los que no salen reelegidos a veces hacen pataletas, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? Ejemplo de Nixon. Ejemplo de eso, Trump, ¿no? Pero por lo menos patalean por su reelección, ¿no? Hay otros que nunca han sido presidentes y siguen pataleando. Pero bueno, continuemos. Entonces este había sido el gobierno de Khrushchev. Frente al gobierno de Khrushchev, el gobierno de Eisenhower, ¿ya? Eisenhower había establecido, ¿ya? Eisenhower había establecido un gobierno sumamente crítico a la Unión Soviética y que respondía a los intereses de lo que había sido en su momento la doctrina Truman. A tal punto que Eisenhower da impulso a la gran carrera militar bajo la llamada doctrina, ya impulsa la doctrina al borde del abismo, al borde del abismo, o también conocido como la teoría del dominó. ¿Ya? Teoría del dominó. Así se llama. ¿Qué es eso, profe? Fundamentalmente una gran política militarista. ¿Ya? Militarización. Ejemplo de ello, durante el gobierno de Eisenhower, se logró en su momento el establecimiento de misiles en la zona de Turquía, lo que nos podría haber llevado a la Tercera Guerra Mundial, si había alguna respuesta por parte de la Unión Soviética. ¿Ya? Durante su gobierno se da impulso, por ejemplo, también a lo que va a ser la confección de la bomba de hidrógeno. Bomba de hidrógeno que va a ser 100 veces más potente que la misma bomba atómica. ¿Ok? Continuemos. Ahora vamos a hablar de Kennedy. Pero, previo a ello, la Unión Soviética ha conseguido un gran aliado. Y ese gran aliado se llama Cuba, 1959. La Unión Soviética se quiere cobrar lo que ha hecho Eisenhower con estos misiles, ¿ya? En Turquía. Pregunta, ¿qué acontecimiento se dará aquí que va a poner en vilo, en problemas al mundo? Que prácticamente casi nos hacen llegar a la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La crisis de los misiles. Exacto. 1962 tenemos la llamada crisis de los misiles. ¿Por qué es importante este acontecimiento? Porque fue el momento en el cual el mundo estuvo más cerca a la Tercera Guerra Mundial. ¿Quiénes finalmente le pusieron paño frío a todo esto? ¿Quiénes le pusieron paños fríos a todo esto? A la crisis de los misiles, al momento más crítico de la Guerra Fría. ¿Quiénes? El presidente John F. Kennedy y Nikita Khrushchev. ¿Está bien? Ellos le pusieron los paños fríos a esto.
crisis de los misiles. ¿Está bien? Entonces, Kennedy va a dar impulso, por ejemplo, a la ALPRO. ALPRO. ¿Qué es la ALPRO? La ALPRO es la llamada Alianza para el Progreso. No, profesor, es Acuña, no, esto es Kennedy, lo han plagiado, ¿ya? O lo han copiado, que tenía que ver con el apoyo a América Latina, ¿ya? América Latina, para dar un impulso para su modernización. Y de esa manera que se aleje, pues, de estos proyectos tipo Cuba, de llevar a cabo cambios. No, no, tú no necesitas cambios, tú lo que necesitas es apoyo. Entonces yo te voy a apoyar con la ALPRO. Eso es lo que dice Kennedy. ¿Ya? Entonces el objetivo es que no vean pues como una posibilidad lo que ha pasado en el caso cubano. Luego de Kennedy, ya, vaya aquí, ¿no? Llegará al poder un señor que se llama Lyndon Johnson. Bueno, sabemos que finalmente lo matan a Kennedy, ¿sí? Kennedy había llegado a algunos acuerdos, como por ejemplo reducir la producción de armas, lo cual era un golpe terrible para los intereses de los grandes comerciantes de armas en ese momento. Entonces, bueno, Kennedy es malo para los negocios. Y como es malo para los negocios, entonces no es necesario, ¿no? Entonces, adiós a Kennedy. Lyndon Johnson, cuando llega al poder, lo que tiene que demostrar qué cosa es que Estados Unidos no le teme a nadie. Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Y eso va a trasladarse al gobierno inclusive de Nixon. El inicio de la guerra de Vietnam. Pero ¿y por qué la guerra de Vietnam? Porque es una guerra producto de que Vietnam del Norte quiere llevar a cabo el proceso de unificación política. Eso está mal. Los comunistas se quieren expandir. Entonces hay que detener al comunismo desde un inicio. ¿Ya? Esto, si no estoy mal, es 1963 y va a durar hasta los años de 1976. Ahí está. La guerra de Vietnam. ¿Sí? Entonces, y el objetivo era decirle pues a la gente que tenía que Estados Unidos participar en esta guerra porque era una guerra contra el comunismo. Contra el comunismo. ¿No? Y que el mundo apoyara este tipo de cosas. Al final no le fue bien. La guerra le va a ir pero terrible. Pero, o sea, Estados Unidos está reprimiendo, claro. ¿No? Está reprimiendo. Y no solamente eso. Algunos en América Latina dicen, oye, Cuba lo ha conseguido. Vietnam está luchando. La gente en Estados Unidos está reclamando. Aparece el movimiento Black Power. Aparece un señor que se llama Malcolm X. Aparece un señor que se llama Martin Luther King. No, si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Y en Perú, en Uruguay, se forman guerrillas. Y eso es peligroso. Hay que enfrentamiento a las guerrillas en América Latina. Ya, a las guerrillas en América Latina. Hay que terminar con todos ellos. Y como continúa la gente, ya muchos jóvenes sumando estos grupos guerrilleros, dijeron, ¿sabes qué? Esta gente no hay que darle ni alpro ni nada de eso. Eso es para los débiles realmente. A esta gente hay que enseñarle a punta de patadas. Y se va a dar el apoyo para el establecimiento de las dictaduras en América Latina. Profe, dictaduras en América Latina, sí. Ejemplo de ello, tienes el caso de el señor Pinochet, ¿ya? En el caso de Chile, ¿ya? Pinochet, en el caso de Chile.
tienes el caso de el señor Videla, ya, Rafael Videla, en el caso de Argentina, ya sí, ¿ya? Pero el golpe militar, no creas que era por gusto ese. El golpe militar era por amor a la democracia. Lo que pasa es que los rojos estaban por tomar el poder y eso no se podía permitir, ¿ya? Iban a traer atraso económico, político. Entonces, por tu bien te daban el golpe de Estado. Lo que pasa es que tú no entiendes la realidad. Tú no entiendes cómo realmente se maneja la política. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema. Es que no estás capacitado para entender los quehaceres de la política. Por eso que te tienen que enseñar a punta de patadas cómo se organiza la política. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, ¿qué está haciendo, profe? Así era. Profe, me suena tan actual esto. Ya me parece que esto es como comer pan con chicharrón. Ya. Y pasaba, ¿ya? Y ocurría, ¿no? Ajá. Sí, voy a ponerla aquí. Ahora, mientras tanto, profe, Estados Unidos, como dice, ¿no? Se cree dueño del mundo, ya listo. Lo bueno es que la Unión Soviética sigue respetada, ¿no? Respeta la democracia. No es tanto así. Cuando llega al poder este señor que se llama Leonid Brezhnev, Brezhnev dice, Khrushchev ha actuado mal. Khrushchev no entendió la política realmente. En Polonia hay algunos países que están reclamando y están diciendo, oye, ¿sabes qué? Queremos libertades, queremos nosotros elegir a nuestras autoridades. Me puedo alejar. Unión Soviética, yo no voy a dejar de ser comunista. Yo sigo siendo comunista, pero por favor, dame cierta libertad. Y la Unión Soviética dice, ¿qué? ¿Me vas a dejar? O sea, cuando tú necesitabas, yo estaba ahí. Y ahora que yo empiezo a tener problemas, ¿me quieres abandonar? No, así no son las cosas. Eres mía o eres de nadie. ¿Ya? La tóxica, el tóxico. Y así se va a apelar a la llamada política de la soberanía limitada. ¿Y qué es la política de la soberanía limitada? Mediante esta política, el objetivo es que ningún Estado se sale de la influencia de la Unión Soviética. Y el primero que trate de salirse de la influencia de la Unión Soviética lo invado, tanque con él. Ejemplo eso, invasión a Polonia, invasión a Hungría, invasión a Checoslovaquia. ¿Recuerdas sus países satélites? Perdieron. Invasión a Afganistán. Ese ni siquiera era satélite, era su aliado simplemente. También perdió Afganistán. Para que veas lo democrático que eran los soviéticos también. Profe, o sea, si estoy del lado de los Estados Unidos, me invaden. Dictadura, matanza. Si estoy del lado soviético, igualito. ¿Dónde me escapo? Y así era. Ya, profe, Pero ya durante el gobierno de Brezhnev, era evidente, ¿ya? África estaba peor, tanques se mataban a punta de machetazos. Durante el gobierno de Brezhnev, ya, durante el gobierno de Brezhnev, ya se hace visible la desaceleración económica. ¿Qué es eso, profe, de la desaceleración económica? La Unión Soviética está en crisis. Cada vez es peor.
se convierte en un país fundamentalmente dependiente de su exportación petrolera. Ya imagínate una superpotencia dependiendo de su exportación petrolera. Llega al poder el señor Yuri Andropov. Durante esta etapa, lo que se expresa es el colapso económico, político, ¿ya? Político. Colapso, eh, colapso económico, político, interno. Colapso económico y político. Se desacelera mucho más la economía. Ya la Unión Soviética está en ese momento, ya parece un país que solamente exporta piedras, así de crítico está, ya en la parte económica. En la parte militar sigue siendo la gran potencia. Entonces, las cosas cada vez van de mal en peor, ¿ya? Y profe, ¿por qué duró tan poco tiempo? Como te dije, ¿no? Ya llegó pues a una edad avanzada al poder, ¿no? ¿Ya? Es promoción de Kuczynski. Entonces, en ese momento llegará al poder un señor que se llama Mikhail Gorbachev. Y cuando Gorbachev llega al poder, Gorbachev inmediatamente dice, no, aquí hay que hacer reformas. Reformas, por favor, reformas. ¿Qué reformas se van a aplicar? Por ejemplo, hay que hacer la perestroika. ¿Qué es eso, profe? La liberalización de la economía. Dos, hay que llevar a cabo eh, la Glasnost. ¿Qué es la Glasnost, profe? Es la liberalización de la prensa, la libertad de la posibilidad de criticar inclusive a las autoridades en el gobierno a través de la prensa, libertad de prensa. Y no se queda en eso. Ya durante el gobierno de Gorbachev, y vamos señalando cosas que vamos a ver más adelante, se da el retiro de Afganistán. ¿Eso quiere decir que Afganistán es su gran derrota? Claro. Así como lo fue Vietnam para Estados Unidos, ya Afganistán es la gran derrota de la Unión Soviética. ¿Se quedaron ahí? No. Ya durante este gobierno, inclusive, Gorbachev entiende que es necesario hacer recambio. Mientras está haciendo esos recambios con el objetivo de liberalizar la economía, ¿no? Transformar a Estados Unidos, a la Unión Soviética en una suerte de Estados Unidos, sea el incidente Chernobyl. Profe, ¿qué es eso, profe? Una planta nuclear voló, pues. Voló. Expresaba las debilidades de la Unión Soviética. Y como dicen, ¿no? Sobre mojado está lloviendo. Entonces encontramos también otros sucesos. Por ejemplo, ¿qué suceso, profe? 1989, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín era la más clara expresión de que las cosas no funcionaban en el bloque soviético. Y encima de eso, la Unión Soviética ya no pudiendo gastar como antes, porque estaba quebrado, había llegado al poder un señor que se llamó Ronald Reagan. Reagan era un ex actor de cine norteamericano, del cine cowboy, del cine western. Y él da impulso a la ID. Impulso a la ID. Un plan de defensa denominado Operación Guerra de las Galaxias.
el gobierno de Reagan fue un gobierno totalmente antisoviético, ¿ya? Antisoviético, crítico de la Unión Soviética. Y quieras o no, aceleró el proceso de la crisis de la Unión Soviética. Ya cuando llegue George Bush hacia el 88, ya la Unión Soviética está en el declive final y la Unión Soviética estará desapareciendo. 1991, adiós Unión Soviética. Este sería nuestro repaso de la Guerra Fría. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Hazle tu captura de pantalla, por favor. Llévate el material. Súper resumen, ¿no? ¿Listos? Expropiado. Ha sido expropiado. Listo, no te preocupes. Expropialo. Vamos ahora a las claves. 1. Para Thomas Hobbes, la guerra no consiste solo en batallas o en la acción de luchar, sino que es el lapso durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficiente. ¿Ya? La voluntad de entrar en combate, de enfrentarse. Según el Hobsbawm, la Guerra Fría tenía esas características. Por esa razón, generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. Del texto podemos concluir: Hobbes y Hobsbawm no comparten la definición de guerra. No, sí la comparten. Los autores plantean que la predisposición a enfrentarse es una forma de guerra exacta. Tanto Hobbes como Hobsbawm nos hablan de esa predisposición. De ahí la gran tensión o la amenaza, ¿no?, del conflicto nuclear. Uno de eso. 2. Durante la Guerra Fría, las potencias en contienda desarrollaron una política de control de su zona de influencia. Brezhnev, buscando reafirmar su poder en la Unión Soviética, aplicó como política exterior. ¿Cómo se llama su política exterior de Brezhnev? La teoría de la soberanía limitada, ¿no? ¿Estás conmigo o estás con nadie? ¿No? Listo. 3. La rápida construcción de una economía alemana fue promovida por Estados Unidos mediante ejecutado bajo el control de un organismo especial creado para tal fin. Vamos, para apoyar la reconstrucción alemana, ¿qué se va a impulsar? El plan Marshall, pues, ¿no? Obvio. Pregunta número 4. Winston Churchill denunció la política de la Unión Soviética, calificando la región, de la Unión Soviética en Europa Oriental, calificando la región como una cortina de hierro, donde desarrollaron conflictos enmarcados en la confrontación del liberalismo y comunismo. ¿En qué países se agudizó esta situación? O sea, deben estar en la zona de Europa Oriental, pero deben ser pro Estados Unidos. ¿Qué países tienen estas características? Estando en Europa Oriental, son pro Estados Unidos. También lo habíamos dicho cuando hablamos de Guerra Fría. En el caso de Grecia y Turquía. Exacto. ¿Ya? El caso de la Guerra Civil Griega del 47, ¿no? En octubre del 62, aviones espía norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y la presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo claro de los aliados occidentales, Kennedy tomó la medida de gran dureza: establecer una cuarentena defensiva. Pregunta, ¿todo esto en Cuba tiene que ver con qué? ¿Estuvo a punto de traer la hecatombe nuclear? ¿La escalada de la guerra de Vietnam? No, esto tiene que ver con la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Crisis de los misiles en Cuba. 5 casos. El Pacto de Varsovia, Tratado de Amistad, Cooperación Mutua, fue ofrecido el 14 de mayo del 55. El pacto militar tuvo como objetivo contrarrestar. ¿Para qué se crea el Pacto de Varsovia? ¿A quién quieres contrarrestar? ¿A quién? ¿A la OTAN, sí o no? Y la OTAN es el llamado Pacto del Atlántico, ¿no? 6 dedos. Durante la Guerra Fría en 1955, ya, aquí hay que corregir, se desarrolló la conferencia de Bandung de los países afroasiáticos, denominado también el movimiento no alineado. Este movimiento tuvo como su principal promotor al líder yugoslavio Josip Broz Tito, y dentro de su propuesta defendió, ¿qué defendería este movimiento de los no alineados?
¿Quieren ser subdesarrollados? ¿Sí? Impulsar, ¿no?, la cooperación entre ellos, independientes de la Unión Soviética y Estados Unidos, por eso se llaman no alineados. Dedo. Correcto. 8. Los movimientos de protesta de los estudiantes del 4 de mayo, lo vimos en la clase pasada, señaló una nueva etapa del desarrollo de la Revolución China en el crecimiento del desarrollo de nuevas fuerzas sociales, formado por la clase obrera, las masas estudiantiles y la recién nacida burguesía nacional. Esta fue a consecuencia de ya el movimiento 4 de mayo es en etapa nacionalista y tiene que ver con la intervención del capital japonés principalmente, las contradicciones al frente antiimperialista, claro, decían, ¿no? Al final no eres tan antiimperialista, decía Mao Zedong y su gente, decían, ¿no? En realidad hemos roto con el gran imperio chino, pero seguimos siendo dependientes del gran capital extranjero. 8 aviones. 9. El proceso de la descolonización del 45 al 65 se llevó a cabo el proceso en que las colonias europeas de África y Asia iniciaron el proceso de independencia política. Este proceso significó el fin de los antiguos imperios coloniales, el cual se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cacofonía, ¿no? Pero realmente dejo. 10. Después de una serie de acciones represivas, los británicos contra el movimiento hindú, el dirigente visible adoptó la resolución que planteaba la no cooperación. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Mohandas Gandhi. Obvio. 11. Con el objetivo de dinamizar la economía y generando un Estado más eficiente, Gorbachov implementó la perestroika como parte de su programa de reforma. Su objetivo era desarrollar las reformas que sacaran al país del estancamiento. Para ello se adoptaron diversas medidas de carácter liberal, entre las cuales la más importante fue relacionada con privatización y reducción del gasto público. Liberalización de la economía, cada vez que el Estado gaste menos. 11 obvio. Lo vamos a ver más adelante también. 12. Como parte de la política exterior de la Unión Soviética y la reducción de sus gastos fiscales en medio de las reformas estructurales económicas, Mikhail Gorbachev estableció retirada de Afganistán. Pues hay que retirar a las tropas de ese lugar para reducir los gastos. Está bien. 12. Avión. 13. El proceso de intervención de la Unión Soviética, que determinó el fin de la Guerra Fría, se vio acelerado con la aplicación la perestroika. Al final la perestroika no funcionó. Va a acelerar la crisis de la Unión Soviética. Al final, bye bye, en 1991, ¿no? 14. La apertura de la parte oriental alemana permitió constatar el lamentable estado de la economía de la República Democrática Alemana. Correcto. De ello que los alemanes orientales tuvieron que afrontar desafíos muy duros contra la dura competencia del mercado en la Unión Europea y la pérdida de sus tradicionales socios comerciales en el este europeo. El proceso de reunificación alemana encuentra su explicación principalmente en el fracaso, pues, del socialismo real. Al final, la política económica que había asumido la Unión Soviética no, con el tiempo decayó, con el tiempo no funcionó, ¿ya? Inicialmente sí lo hizo, pero ya en el proceso ya tuvo problemas. 14 veces. Y 15, finalmente, hemos vencido el golpe, ha sido derrotado, sus dirigentes están arrestados, esto no debe suceder nunca más en nuestro país, dijo Yeltsin a la multitud que coreaba su nombre y el nombre de Rusia. Esto es del diario El País del 91. El párrafo hace referencia al intento golpista dirigido por Yáñez. Claro, una vez que el señor Gorbachov quiso hacer sus reformas, el PQ reaccionó y le quiso dar el golpe de Estado. El líder del sector conservador del PQ, ¿no? Yáñez, contra el gobernante Mikhail Gorbachev, con el objetivo de, bueno, si quería sacarlo a Gorbachev era para eliminar la perestroika y todas las reformas que había hecho Gorbachev. Entonces, con el objetivo de frenar la aplicación de las reformas económicas y políticas. 15 de. Y con eso habremos terminado. Eso sería todo y nos vemos la próxima clase.